Seguimos en el gobierno de la mañana en esta Z101 y vamos a dar los buenos días a Osiris de León, que está por aquí. Osiris, tenemos problemas graves, estamos llenos de amenazas en toda esta zona. Ya se habla de que no tenemos nombres para las próximas tormentas. ¿De qué se trata todo esto, Osiris? Buenos días. Buenos días, Willy Rodríguez, maestro de la radio dominicana. Buenos días para don Álvaro Arbelo, hijo, la enciclopedia de la Z y del país. Y buenos días muy especiales para todo este tremendo equipo del gobierno de la mañana y para todo el pueblo dominicano. Ciertamente, Willy, mira, tenemos una situación muy particular, muy anormal en la cuenca del Atlántico. Tú sabes que desde finales del año 2018 habíamos tenido un fuerte periodo de sequía, fruto de que habíamos tenido el fenómeno del Niño. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, que es el calentamiento de la superficie del mar en el Océano Pacífico, se produce humedad en el Pacífico y resequedad aquí en el Atlántico. Ahora, cuando ese proceso se invierte, como se ha invertido ahora, la resequedad se te queda en el Pacífico. Por eso tú tienes esos fuertes incendios forestales que tienes ahí en California, que tienes en Oregon, que tienes en Portland, que tienes en Seattle, y la humedad se te concentra en el Atlántico. Cuando hay mucha humedad en el Atlántico, como tenemos ahora por el fenómeno de la Niña, que aunque es una niña moderada, te implica producción de mucho vapor de agua. Eso entonces a su vez te trae dos componentes. Primero, mucha lluvia en todo el Caribe. Eso implica Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y parte del Golfo de México. Y en segundo lugar, eso te recarga los fenómenos convectivos, aumenta el campo nuboso de cada fenómeno convectivo y aumenta la velocidad. Y por eso ahora tú tienes en este momento 5 fenómenos meteorológicos moviéndose simultáneamente en la cuenca del Atlántico, lo cual tú no lo tenías desde el año 1971. Por primera vez en 49 años tú vuelves a tener 5 fenómenos meteorológicos amenazando el Atlántico simultáneamente. Tienes a Paulette, que es un huracán categoría 2 moviéndose en la parte norte del Atlántico. Tienes a Sally, que ahora mismo está en el Golfo de México frente a las costas de Mississippi, cerca de la zona de New Orleans. Toda esa franja desde el oeste de la Florida hasta New Orleans va a tener muchas lluvias hoy y mañana, pero tú tienes 2 tormentas ahí que son Teddy y Vicky, que por suerte se están moviendo hacia el noroeste y no hay amenazas para el Caribe porque no han entrado al Caribe, porque en las últimas semanas los vientos predominantes en el Atlántico se han estado concentrando al noroeste y no hacia el oeste. Eso te iba a preguntar, Osiris, ¿qué ha pasado con la mayoría de todas estas tormentas, a pesar de toda esta actividad? Habla de 5 fenómenos en la cuenca, que no ha impactado tanto al Caribe, o sea, sino que se han ido más hacia el Atlántico. ¿Qué ha ocurrido en esa parte? Depende mucho de hacia dónde van los vientos predominantes en el área donde se está formando el fenómeno meteorológico, el fenómeno convectivo, ese remolino. Imagínate cuando tú eras muchacho que tú veías en el pueblo tuyo un remolinito. Ahora ve ampliándolo, ve poniéndolo más grande. El huracán comienza como eso, como un pequeño remolinito, que a la medida que va tomando más vapor de agua se va poniendo más grande, va bajando la presión por un intercambio de temperatura, porque el vapor de agua que sale de la superficie del mar está caliente, sube, arriba se enfría, porque mientras más alto tú estás, más frío está. Cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura baja 1 grado Celsius, y eso hace entonces que baje aire frío, sube aire caliente, y eso te va generando un centro de baja presión. ¿Me oye, Osiris? Sí, buenos días, don Álvaro, mi abrazo para usted. Mira, Osiris, ¿por qué en California todos los años, casi todos los años, se presentan unos incendios terribles? Incluso el de ahora quizás es el peor de todo. Anoche dijo una estación de televisión de Estados Unidos que ya van 40 muertos y cientos de miles de tareas afectadas. ¿Por qué California? Por una sencilla razón, don Álvaro. California es la zona de transición entre el desierto de Sinaloa, de Sonora, de Arizona y la franja costera. Viene resequedad desde los desiertos que están al este y viene humedad desde la zona del Pacífico que queda al oeste. Eso hace que en algunas áreas de California usted tenga un bosque húmedo
y en otras áreas usted tenga un bosque seco. ¿Qué pasa? Que cuando hay una larga sequía, don Álvaro, entonces la sequía quema toda la hierba, quema todos los arbustos, quema la vegetación baja. Y entonces cualquier persona que anda por la zona, que tira un cerillo, cualquier persona que deje una fogata, hay muchas áreas de camping, y la gente va a hacer camping, y arma fogata, pero usted sabe cómo es el ser humano, don Álvaro. Sí. Arma la fogata, cocina su pollo, y se va y deja eso ahí, la brasa encendida, y se incendia. Y una vez que se incendia, interviene un factor ajeno a usted y a mí, a las autoridades, que es el viento. Porque entra un viento fuerte desde el Pacífico que a veces alcanza 60 y 70 kilómetros por hora, que es un viento de tormenta. Escúchame, Osiris. Sí, adelante, don Álvaro. Finalmente, por mi parte, ¿verdad? Vamos a esperar las preguntas de los colegas y amigos. Hablaste de 5 tormentas. Sí. Diste las explicaciones del lugar, pero no sé. ¿Hay una de ellas que pueda representar algún peligro para el país? No, por el momento no, don Álvaro. Las 5 que tenemos actualmente en acción en el Atlántico, 4 en el Atlántico abierto y 1 en el Golfo de México, que es la parte cerrada, que es la extensión occidental del Mar Caribe. Esa está en la zona de Mississippi, afectando Mississippi y Alabama. Las otras están hacia el Atlántico Norte y hay 2 hacia el Atlántico Oriental, hacia el este. Pero en una zona, don Álvaro, donde los vientos se mueven hacia el noroeste y eso impide que entren al Caribe. Las tormentas y huracanes que vienen al Caribe son aquellas que se forman en áreas donde hay un viento que empuja de este a oeste. En este caso no tenemos en esa zona vientos empujando de este a oeste, sino empujando de sureste a noroeste. Y por eso usted ha visto que esas tormentas todas se han ido por mar abierto en el Atlántico y ninguna ha penetrado hacia el mar Caribe. Perfecto. El presidente Luis Abinader estuvo en Santiago este fin de semana. Anunció la construcción de la autopista del Ámbar, que acerca la ciudad turística de Puerto Plata con la hidalga de los 30 Caballeros, con Santiago. Así es. ¿Tú has hecho algunos estudios geológicos, la situación de esa cordillera septentrional, la Loma Isabel de Torres? ¿Tiene algún conocimiento o alguna información sobre el trazado? ¿Cuáles son los pros y los contras de esa carretera en términos de lo que es ese diseño arquitectónico y de ingeniería? Diseño vial, sí. En una área tan difícil como la Loma Isabel de Torres. Mira, la Loma Isabel de Torres, que es la parte más prominente cerca de Puerto Plata, que es de roca caliza, como el Pico Diego de Ocampo, que es la más prominente cercana a Santiago, una del lado norte, la Isabel de Torres, otra del lado sur, que es el Pico Diego de Ocampo. Son las 2 mayores elevaciones que tiene la cordillera septentrional, pero son las únicas partes donde tú tienes mucha caliza dura, resistente. El resto del material es arcilla. La geología de la cordillera septentrional la levantamos por primera vez completa desde el Océano Atlántico hasta el Valle del Cibao y desde Montecristi hasta Nagua. Tiene 4.500 kilómetros de extensión superficial, kilómetros cuadrados, y lo hicimos en la Dirección General de Minería, en el programa dominico-alemán, entre el año 1979 y el año 1981. Éramos 2 equipos de geólogos y cada equipo estaba integrado por un geólogo alemán y un geólogo dominicano, y en 2 años cubrimos toda la cartografía, escala 1 a 50.000. Para el país tener la cartografía. Te puedo decir que es la única cordillera del país que es eminentemente arcillosa. Es decir, más del 90% del área total de esa cordillera es de materiales arcillosos, mayormente del periodo terciario. Por eso tiene la particularidad de que cuando llueve, y tú lo has visto siempre en la carretera turística Luperón,
que sale en Santiago, ahí en Gurabo, Sí. Subes a Palo Quemado, de Palo Quemado subes a Palo Alto, de Palo Alto subes a la Cumbre, de ahí llegas a la entrada de Pedro García, de ahí bajas a Yásica y sales al oeste de Sosúa. Y de ahí conectas con Puerto Plata. Tienes la otra carretera, que es la de Navarrete. Y si usted dobla a la izquierda, más o menos por ahí, por el lado de la Cumbre, usted llega a Jacagua. Jacagua, sí, Jacagua te mi queda natal Jacagua. en la parte norte de Santiago. De hecho, este trazado nuevo estaría saliendo de un área que quedaría inmediatamente al este de Jacagua. Jacagua es la parte que queda inmediatamente al norte de lo que era la antigua rotonda de Santiago, por ahí en el ensanche Libertad. La gente que es de Santiago y que ha vivido en el ensanche Libertad conoce bien esa rotonda que te conectaba al oeste hacia Navarrete, pero hacia el norte hacia Jacagua, y hacia el este hacia Gurabo, que es la zona de Rosendo. Entonces, esta carretera sería más o menos una especie de versión intermedia entre la carretera turística Luperón y la carretera de Navarrete. La viabilidad de esa obra. ¿Perdón? La viabilidad de esa obra. Desde el punto de vista de la ingeniería. La Osiris, ingeniería, ¿qué tan posible la ingeniería tendría un desafío. Todas las carreteras que se han trabajado ahí, me ha tocado hacer la geología prácticamente en todas, representan un desafío, porque el material arcilloso tiene la dificultad de que cuando llueve se satura de agua, y si el talud, ese corte lateral que tú haces en la carretera, no está diseñado en función de lo que es el ángulo de fricción interna de ese material, entonces cuando sube la presión de poros, baja la resistencia al esfuerzo cortante y se te derrumba. Entonces tú tienes que cuidar ahí primero los derrumbes. Los derrumbes, así como tú tienes derrumbe en la carretera de Casavito, y Willy lo conoce bien, porque toda la vida hemos tenido derrumbe en la carretera de Casavito, en la carretera de la Cumbre toda la vida hemos tenido derrumbe, y vamos a seguir teniendo derrumbe por el tipo de material. No es porque la obra esté bien hecha o mal hecha, es que el material arcilloso tiene la dificultad que cuando se satura de agua, aumenta la presión. Es como una persona que le sube de golpe la presión y se pone malo. El suelo, cuando le sube la presión, pierde su resistencia al cortante, y tú puedes pasar a las 5 de la tarde por una carretera, bien, y cuando tú vienes de allá para acá a las 7 está cerrado porque se derrumbó. Osiris, es bueno recordar una experiencia en la Loma Isabel de Torres. Tú sabes que, no sé si y los amigos todavía pueden ver el gran derrumbe que se produjo en la Loma Isabel de Torres. Yo recuerdo que la Z101 instaló su primer site de transmisión en lo que era propiedad del amigo Brizo, fallecido, de Radio Isabel de Torres. Entonces ahí comenzamos nosotros a hacer pruebas y todo. En un momento dado se derrumbó todo esto, y eso, yo creo que esto te muestra claramente el tipo de material de la Loma Isabel de Torres. Así es, tú recordarás, en ese entonces existía lo que era la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, que la había creado Joaquín Balaguer, era el gobierno de Balaguer en ese momento, y se me pidió a mí ir a hacer un estudio para ver por qué se estaba derrumbando la Loma Isabel de Torres, y el estudio que hicimos determinó de que se habían hecho una serie de caminos de acceso para el turismo, para disfrutar ese bosque exuberante que hay allá arriba. Eso es espectacular, el bosque que hay ahí. Pero entonces a cada camino le pusieron una canaleta de drenaje, porque llueve mucho, como ha estado diciendo Felipe, ahí llueve mucho. Ahí te caen más de 1.400 y más de 1.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente. Todavía hay que drenar esa agua. Esa agua la drenaron hacia las cavernas que hay. En la Loma Isabel de Torres hay muchas cavernas. La gente no se da cuenta, salvo el que con frecuencia anda ahí, y los que viven cerca de esa zona van. Entonces, al drenar todas las aguas hacia las cavernas, cuando llueve torrencialmente, el agua entra a las cavernas, crea presión sobre el paramento norte de la loma, y entonces se derrumba el paramento norte de la loma. Lo que recomendamos en ese entonces al presidente Balaguer, que había pedido que le hiciéramos un estudio de esa zona, era que el agua de las canaletas, en lugar de ser drenada hacia las cavernas, porque a veces tú no la ves en la caverna, ¿sabes lo que se hizo con las cavernas? En cada caverna se puso una fuente. Entonces la fuente tú la veías con concreto, con iluminación, muy bonita, pero en el centro tú veías un huequito. Entonces tú veías que siempre estaba vacío por más que llovía, y es que esa era la caverna cubierta, como se hizo en la laguna de las Unidas de Cáceres aquí. Se cogió la caverna, se cubrió, entonces cuando llueve el agua se va por ahí hacia la caverna, pero estaba ahí. Entonces recomendamos redireccionar el agua, que en lugar de mandarla a esa fuente que lucía una pileta grande, pero que en realidad era una caverna tapada con concreto, pero con un huequito abierto,
que se redireccionara hacia el lado sur, de forma tal de que no aumentara la presión de poros. Pero ciertamente eso fue un terrible dolor de cabeza para Puerto Plata en los años 90, cuando se estaba derrumbando eso ahí. Era el gobierno de Joaquín Balaguer, en ese entonces Mac Puig, que era el senador de Puerto Plata, y en medio ambiente trabajaba ya un muchacho muy dinámico, muy trabajador, apellido Finque, que nos ayudó mucho a recorrer todos los rincones de Saloma Isabel de Torres hasta terminar el informe y las recomendaciones que había que hacerle al presidente Balaguer para que eso fuera corregido. Osiris, finalmente, de mi parte, el impacto ecológico de esa carretera por ese trazado. Pero tú tienes un bosque primario en esa zona, que es el bosque característico de la cordillera septentrional y típico del suelo de la cordillera septentrional. Creo que todavía no se ha hecho la evaluación de impacto ambiental. Eso es parte de la agenda de trabajo, inventariar flora, fauna, suelos, agua, calidad del aire, y entonces ya con eso se le somete al Ministerio de Medio Ambiente para que otorgue la licencia ambiental correspondiente, tal como manda la Ley Ambiental 6400. Todavía no se ha hecho. Hay que hacerlo, pero evidentemente cada vez que se construye una carretera en cualquier parte del país se impacta linealmente una área boscosa, pero la ley ambiental te da la opción de que por cada árbol que tú desmontes a lo largo de un eje de una carretera, tú siembres 10 árboles para compensar, porque la ley ambiental te da la opción de que cuando tú no puedes evitar el daño ambiental ni minimizar el daño ambiental, entonces tú puedas compensar el daño ambiental. Y la forma establecida por la ley para compensar el daño ambiental es que cuando tú tienes un eje vial, que es obligatorio cortar el bosque y no dejar ni un solo árbol ahí, entonces tú sembrar 10 veces la cantidad que tú cortaste a lo largo del trazado de la vía. Gracias, Osiris de León, por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo, Cundo!